Bien, en este video te presentaré el tema número 6, titulado Corriente eléctrica. Bien, inicialmente tenemos que entender el concepto de corriente eléctrica, y también es importante entender acá que existe una diferencia entre los términos en el lenguaje común ordinario con el lenguaje técnico específico, ¿no? Por lo general, la corriente eléctrica en ciencias e ingenierías se refiere al movimiento de las cargas eléctricas, ¿no? Y es importante acá entender que el movimiento de las cargas eléctricas pues, está generado por un campo eléctrico externo. Es decir, si nosotros tenemos esta partícula cargada Q, ¿no? La única manera para que ésta pueda moverse es que ésta tiene que estar dentro de un campo eléctrico. Este campo eléctrico externo va a actuar sobre esta partícula a través de una fuerza eléctrica que es igual a la carga multiplicado por el campo. De tal manera que esta partícula cargada, por acción de esta fuerza, va a empezar a moverse. Su equivalente a este concepto, el equivalente escalar, podemos decir que una carga eléctrica se puede mover por acción de una diferencia de potencial. Es decir, cuando tenemos definido acá un campo eléctrico, también está definido un potencial eléctrico en cada punto del espacio. Entonces, esta partícula cargada va a experimentar una diferencia de potencial en el espacio. Entonces, acá voy a tener un potencial mayor y por acá voy a tener un potencial menor. Y entonces, esta partícula cargada también podemos pensar de manera equivalente que se mueve a través de esta diferencia de potencial. Entonces, son conceptos completamente equivalentes. O sea, desde un punto de vista vectorial, podemos decir que esta partícula cargada se mueve por acción de este campo eléctrico externo que hace que esta partícula experimente esta fuerza. O su equivalente, decir de que esta partícula en este punto tiene un potencial mayor y en este otro punto va a tener un potencial menor, de tal manera que esa partícula cargada se mueva por acción de esta diferencia de potencial. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista vectorial, esa partícula experimenta esta fuerza que sería la carga por el campo y que en suma va a ser igual a la masa por aceleración. De tal manera que si tenemos este campo eléctrico que es diferente de cero, entonces esta partícula cargada va a experimentar una aceleración A que va a ser igual a Q sobre M por el campo eléctrico, ¿no? Bien, entonces a eso se le llama corriente eléctrica en el lenguaje técnico de las ciencias de ingeniería, el movimiento de las cargas eléctricas, ¿no? Aunque en el lenguaje ordinario, cotidiano, normal, la corriente eléctrica la confunden con la diferencia de potencial, ¿no? Por eso es que ocurre ese término que dicen, voy a enchufar a la corriente eléctrica. No, no es así. Debería decir, voy a enchufar a una diferencia de potencial. Eso sería lo correcto. Pero eh, es importante que manejar los términos correctos y adecuados en el contexto de las ciencias e ingeniería, ¿no? Como corriente eléctrica, como movimiento de cargas eléctricas. Bien, para poder estudiar el movimiento de las cargas eléctricas, lo que nosotros necesitamos eh, de un medio que nos proporcione las cargas para que éstas se tengan que mover. Estas cargas que proporciona el medio para que se muevan se las llaman portadores de carga. Los portadores de carga. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de un medio conductor, entonces este medio proporciona las cargas eléctricas para que se establezca la corriente eléctrica llamado electrones. Entonces, los conductores tienen estos electrones libres que básicamente van a ser las cargas que se van a poder mover en un medio conductor. En los electrolitos, por ejemplo, eh, este medio, el electrolito, va a proporcionar iones positivos y electrones.
y de manera genérica también iones negativos, que se mueven en direcciones contrarias y estas establecen la corriente eléctrica, ¿no? Por ejemplo, en un semiconductor, lo que se mueve en realidad son los huecos, ¿no? Que es un fenómeno muy interesante, claro, que está fuera del contexto de la materia, pero en un semiconductor básicamente son huecos que se van moviendo, ¿no? Es un fenómeno muy interesante. Bien, entonces, para establecer la corriente necesitamos de estos portadores de carga, que serían las cargas eléctricas, las partículas cargadas que el medio va a proporcionar para establecer la corriente eléctrica, ¿no? Bien, otra característica que también se tiene que analizar es la propiedad del medio que va a ofrecer una resistencia al movimiento de las cargas eléctricas. Es decir, el mismo medio se va a encargar de frenar, de evitar que las cargas eléctricas se muevan. Y esa propiedad se le llama la resistencia eléctrica del medio conductor, ¿no? Y ese es el objeto de estudio de esta nuestra unidad temática. Estudiar esta resistencia que este medio va a proporcionar al movimiento de estas cargas eléctricas. Entonces, esa resistencia se le llama, en este contexto, la resistencia eléctrica. Bien. Ahora, necesitamos algunos parámetros que nos midan el movimiento de las cargas eléctricas. Entonces, en este caso, se tiene que entender que no solo tenemos una carga eléctrica que se mueve, sino tenemos miles y miles y miles de cargas, millones de cargas eléctricas que están en movimiento. Entonces, eso nos sugiere que nosotros podamos utilizar parámetros mucho más genéricos que incluyan una cantidad enorme de cargas eléctricas en movimiento. Y básicamente el aparato matemático es el concepto de flujo que se introdujo en el contexto de la dinámica de fluidos. En realidad, vamos a utilizar exactamente la misma formulación de dinámica de fluidos para poder estudiar el movimiento de las cargas eléctricas, pero nada más con un nivel matemático un poquitito más elevado que en el caso de la dinámica de fluidos, en el curso básico que se estudió en física 2, ¿no? Bien, entonces en este sentido vamos a definir esta magnitud física que se llama la corriente eléctrica media. Entonces, para este efecto, para poder definir esa corriente eléctrica media, nosotros consideramos el conjunto total de partículas cargadas que se están moviendo en una cierta región del espacio. Entonces, por ejemplo, acá tengo la partícula cargada Q sub 1 que tiene una velocidad v sub 1. Acá la partícula 2 que tiene una carga Q2 y una velocidad v sub 2. Una partícula cargada Q3 que tiene una velocidad v sub 3 y así sucesivamente. Aquí podemos tener la iésima partícula que tiene la carga Q sub i, que cuenta con esta velocidad v sub i. Entonces, estas partículas cargadas están en movimiento y de una manera muy aleatoria, podemos pensarlo de esa manera, que están en movimiento. Entonces, para definir esta magnitud de la corriente eléctrica, nosotros consideramos, miren, una sección transversal, un área. Bien, la sección transversal que va a tener un área A. Y entonces, para definir esta corriente eléctrica media, entonces contamos la cantidad de carga eléctrica delta de Q que va a pasar por esta sección transversal en un intervalo de tiempo delta de T, ¿no? Entonces, nos interesa medir cuánta es la carga eléctrica que pasa por esta sección transversal y esa carga la vamos a llamar delta de Q. Y también esta cantidad de carga que pasa por esta sección transversal le va a tomar un intervalo de tiempo delta de t. Entonces, si ese es el caso, nosotros definimos la corriente eléctrica media, simbolizado por I sub m, como la magnitud escalar, pero una magnitud escalar muy especial, que nos está midiendo la cantidad de carga eléctrica que atraviesa por una sección transversal en la unidad de tiempo. Por eso que acá dividimos entre delta de t.
Como es una magnitud media, entonces este intervalo de tiempo, delta de t, es cualquiera, puede ser pequeño o grande, ¿no? De tal manera que así está definida la corriente eléctrica, delta de Q sobre delta de T. Entonces, esta magnitud física escalar nos está midiendo la cantidad de carga que pasa por esta sección transversal en la unidad de tiempo, medido en cualquier intervalo de tiempo, pequeño o grande. Esa es la característica de las magnitudes del tipo medio, ¿no? Bien, ahora, la unidad de la corriente eléctrica en el sistema internacional eh, es el amperio, ¿no? Es en el sistema internacional. Y un amperio, viendo esta fórmula, podemos darnos cuenta que es igual a un coulomb sobre segundo, ¿no? Es decir, cuando nosotros decimos que la intensidad de corriente media en este alambre conductor es de 10 amperios, nosotros tenemos que entender que en cada segundo, por la sección transversal de ese alambre conductor, están pasando una cantidad de carga de 10 coulomb, ¿no? Entonces, eso es una cantidad grande de portadores de carga que pasan por una sección transversal. Bien, esa corriente eléctrica media describiría muy bien el movimiento de las cargas eléctricas cuando el movimiento es uniforme, ¿no? Cuando en cada intervalo de tiempo, en el mismo intervalo de tiempo, miren, estaría pasando la misma cantidad de carga eléctrica, entonces esta fórmula es correcta, funciona. Pero cuando a intervalos iguales de tiempo la cantidad de carga que pasa por esta sección transversal va cambiando, entonces esta fórmula ya falla. Y en ese sentido tenemos que definir esta nueva magnitud física que se llama corriente eléctrica o corriente eléctrica instantánea. Entonces, esta magnitud física de la corriente eléctrica instantánea se define como la magnitud escalar y que nos mide la cantidad de carga eléctrica delta de Q que pasa por la sección transversal, dice en la unidad de tiempo, o sea, es decir, delta de Q sobre delta de T, pero aquí está la diferencia, medido en un intervalo de tiempo extremadamente pequeño. Esa es la clave. Este intervalo de tiempo de observación tiene que ser muy pequeño. Por tal motivo, acá se introduce este símbolo matemático del límite cuando el delta de t tiende a cero. Es decir, la definición de la corriente eléctrica es la misma definición de la corriente media, pero medido en un intervalo de tiempo extremadamente pequeño. Y por ese motivo que la intensidad de corriente se define como el límite cuando el delta de t tiende a cero del delta de q sobre delta de t. Ahora, utilizando la definición de la derivada, porque esta expresión es la derivada, entonces podemos decir que la intensidad de corriente se define como la derivada de Q respecto de T, ¿no? Y esta magnitud física de la intensidad de corriente nos da la manera, cómo está la cantidad de carga eléctrica que está pasando por una sección transversal en cada instante, en cada momento. De ahí viene su nombre, intensidad de corriente eléctrica instantánea o simplemente corriente eléctrica, ¿no? Bien, la unidad de la intensidad de corriente también es el amperio, simbolizado por la letra A, y un amperio es igual a un coulomb sobre segundo. Acá es importante notar, hacer notar esta observación. La corriente eléctrica es una magnitud escalar, pero sí tiene dirección. Por eso se dice que es una magnitud escalar muy especial. La dirección que se asigna a la intensidad de corriente, o sea, la dirección positiva que se va a asignar a la intensidad de corriente, es la dirección del campo eléctrico, ¿ya? Es decir, la intensidad de corriente va a tener el signo positivo siempre y cuando la corriente eléctrica tenga la dirección del campo eléctrico que genera ese movimiento de las cargas eléctricas y negativa en la dirección contraria al campo. Esta es una condición que es válida tanto para las cargas positivas y negativas, aunque de hecho nosotros sabemos que sí, las cargas eléctricas se van a mover en dirección del campo, pero las cargas negativas se van a mover en dirección contraria al campo. Esta aparente paradoja la vamos a aclarar
en los siguientes videos, donde sí eh, tenemos que tener mucho cuidado al respecto, ¿no? Es decir, la intensidad de corriente va a ser positiva en la misma dirección del campo eléctrico, válido para cargas positivas y negativas, ¿no? El detalle de entender por qué se toma en dirección positiva la vamos a entender en el siguiente video. Bien, uh, esta intensidad de corriente eléctrica, bien definida de esta manera, es genérica, porque lo único que hace es medir la cantidad de carga eléctrica total que está pasando por una sección transversal en la unidad de tiempo. Pero ya podemos darnos cuenta que esta intensidad de corriente eléctrica va a depender, digamos, del área donde va a atravesar las cargas eléctricas, de la velocidad con la que se están moviendo las cargas eléctricas. O también de la cantidad de portadores de carga. Entonces, para entender ese detalle, hablamos de esta magnitud física que se llama el vector densidad de corriente eléctrica, ¿no? O sea, al movimiento de las cargas eléctricas vamos a asignarle una magnitud física del tipo vectorial, que nos proporciona una mejor idea de cómo se están moviendo las cargas eléctricas. Bien, entonces para esto nosotros consideramos un medio conductor como un alambre cilíndrico que tiene estos portadores de carga, y este alambre va a tener esta sección transversal A, ¿no? Ahora vamos a suponer que en este alambre conductor tenemos estos portadores de carga que serían los puntos azules y que están, miren, vamos a suponer, o sea, vamos a modelar el problema, aunque la realidad fuera un poquito diferente, pero empezamos de esta manera, que estos portadores de carga están uniformemente distribuidos a lo largo de este medio conductor, y que estas partículas todas tienen la misma cantidad de carga Q. O sea, todas estas partículas o los portadores de carga tienen una carga Q, 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 Q. Y además, vamos a suponer que todos estos portadores de carga tienen la misma velocidad V a lo largo del medio conductor. O sea, estamos modelando, estamos viendo el fenómeno real de esa manera para poder obtener una fórmula. Y luego ya iremos generalizando los detalles, las diferencias que aparecen en la realidad. Entonces, si ese es el caso, mire, nosotros consideramos ahora un diferencial de área, una sección transversal, un DA, y que está caracterizado por este vector unitario normal n, que es perpendicular a este diferencial de área. Entonces, lo que vamos a hacer es, para definir este vector densidad de corriente, vamos a medir de manera teórica, en fórmulas, la cantidad de carga eléctrica que va a pasar por esta sección transversal de A en la unidad de tiempo. Bueno, en este caso, en un intervalo de tiempo extremadamente pequeño de t, ¿no? Entonces, al tener toda esta cantidad de cargas, se están pasando por esta sección transversal. Pero nosotros nos vamos a concentrar la cantidad de carga que pasa por este diferencial del elemento de área en un intervalo de tiempo muy pequeño de t, ¿no? Bien, para esto necesitamos definir este parámetro que se llama la densidad de portadores de carga. Densidad de portadores de carga definido como el número de portadores de carga contenidos en un volumen B. Es decir, esta densidad de portadores de carga se define como la cantidad de portadores de carga que están contenidos por un metro cúbico del medio por donde se establece la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, esta densidad es número de portadores por unidad de volumen, N sobre B. Entonces, donde este N es el número de portadores que tiene este medio contenidos en este volumen B, ¿no? Bien, la unidad de esta densidad de portadores es 1 sobre metro cúbico o metro cúbico a la menos 3, porque n es un número adimensional, 1, 2, 3, 4, 5 portadores.
¿no? Entonces, esto es una cantidad del tipo adimensional, ¿no? Bien. Entonces, miren, esta densidad de portadores es un parámetro constante y conocido para el medio, porque es como pensar que cada átomo podría entregar uno o dos portadores para establecer la corriente eléctrica. Entonces, si nosotros llamamos n, n minúscula, al número de portadores que cada átomo va a entregar para establecer la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, miren, esta densidad se puede escribir como el número de átomos de este medio contenidos por cada metro cúbico, multiplicado por el número de portadores que cede cada átomo. Ahora, el número de portadores por cada metro, perdón, el número de átomos por cada metro cúbico se puede calcular por esta relación, que es el número de Avogadro por la densidad del medio sobre el peso molecular. Es un problema elemental de la química que nos permite calcular el número de átomos por cada metro cúbico, y eso es número de Avogadro, densidad sobre peso molecular. Por tanto, esta densidad para cada medio es una constante. Esta densidad de portador se puede escribir como el número de portadores por la densidad, por su peso molecular, y por el número de portadores que puede entregar cada átomo. Entonces, este parámetro, la densidad de portadores, es un parámetro constante, conocido. Bien, entonces, supongamos para poder calcular esta intensidad de corriente, o sea, de todo esto, solo consideramos este pequeño diferencial de elemento de área dA. Entonces, un gráfico yo más simplificado de esto es este. Entonces, miren, acá pensamos este que es el diferencial de área, este es el vector unitario normal n, y en un cierto tiempo t sacamos una fotografía del movimiento de estos portadores de carga y nosotros vamos a poder ver esta configuración. Entonces nosotros nos convertimos ahora en adivinos y decimos, en un intervalo de tiempo posterior, dt, o sea, en el tiempo t más dt, en un tiempo posterior, esta va a ser la cantidad de carga eléctrica que va a pasar por esta sección transversal, ¿no? Que en este caso, miren, 3. O sea, nosotros vamos a adivinar que estos 3 portadores de carga están pasando por este diferencial. Pero acá tenemos que darnos cuenta que estos 3 portadores, por ejemplo, están contenidos en este volumen pequeño de altura de X y sección transversal A. Como es un tiempo de observación muy pequeño, dt, este va a ser un dx. Vamos a tener acá un pequeño diferencial de volumen, ¿no? Entonces, si ese es el caso, entonces nosotros podemos decir que la cantidad de carga eléctrica que pasa, por ejemplo, acá, por esta sección transversal, en este intervalo de tiempo muy pequeño, dt, va a ser igual al número de estos portadores que están contenidos en este pequeño diferencial de volumen de X de A por la carga eléctrica de cada portador. En este caso decimos este número n, en este caso n es 3, multiplicado por Q, porque cada uno de estos portadores tiene una carga Q. Entonces, por esta sección transversal han pasado estos n portadores, que van a ser n por Q, que llegaría a ser la cantidad de carga 3 veces Q que pasa por esta sección transversal, que matemáticamente y de forma genérica se escribe como n por Q. Ahora, si nosotros usamos esta definición, el número de portadores es esta de constante densidad por el volumen, entonces podemos decir que la cantidad de carga pequeña que pasa por esta sección transversal en este intervalo de tiempo de t, de q, va a ser igual. En vez del n, vamos a tener que anotar la densidad de portadores por el diferencial de volumen en la que contiene esta cantidad de portadores de carga, por q. Donde este dB, viendo este gráfico, podemos decir que es igual a la base, que sería el área, por la altura que en este caso es dx, dA, dx, ¿no?
Bien, entonces ya tenemos la cantidad de carga que ha pasado por esta sección transversal en este intervalo de tiempo. Por tanto, vamos a poder definir una intensidad de corriente que va a ser, bueno, de manera lógica, una intensidad de corriente muy pequeño de I, porque el intervalo de tiempo donde estamos observando es muy pequeño y además el área por donde están pasando esa cantidad de carga es un dA pequeño. Por tanto, por esta sección transversal dA va a pasar una intensidad de corriente pequeña dI que va a ser igual a este dQ, la cantidad de carga que pasa por esta sección transversal en este intervalo de tiempo dT. Entonces, como dQ es toda esta expresión que tenemos acá, lo dividimos entre dt. Bien, entonces acá ya tendríamos que ver que este dt, miren, no tendría sentido dividirlo acá entre n, ¿no? Aquí este d está por demás. No tendría sentido n dividido entre dt, dA entre dt, porque el área no está cambiando en el tiempo. Ah, pero sí este dx tiene sentido dividirlo entre dt porque esto me va a dar la velocidad y la velocidad de cada portador. Porque en este intervalo de tiempo, este portador va a recorrer esta distancia que es de x, ¿no? Bien, entonces haciendo estas operaciones de dividir el dx entre el dt, que eso me va a dar la velocidad, entonces podemos encontrar esta magnitud que nos da la intensidad de corriente pequeñita que está pasando por la sección transversal, que va a ser igual a la densidad de portadores por la carga, por la velocidad, por el diferencial de área. Ahora, esto es una magnitud obviamente escalar, pero que está formada por un vector b y el área ya dijimos que es una magnitud también del tipo vectorial. Entonces, para expresar esta relación de manera vectorial, lo que hacemos es utilizar el producto escalar. O sea, esta ecuación se puede escribir de manera vectorial de esta manera, basados en esta idea. Este es el vector velocidad, paralelo al vector n, al vector unitario perpendicular al área. Entonces, el ángulo que forma el vector velocidad con el n, en este caso en particular, son 0 grados. De tal manera, si ese es el caso, esta ecuación se puede escribir de esta manera, como densidad de portadores por carga por el vector velocidad escalarmente por n diferencial de A. Porque si aplico acá la definición del producto escalar, sería magnitud de V, que sería esta, magnitud de n, que es 1, por coseno de 0 grados, que es 1, de tal manera que esto es exactamente lo mismo que esto. Pero esto ya está escrita de manera vectorial y que ya puede contemplar casos mucho más genéricos en los cuales los portadores no necesariamente se están moviendo en dirección perpendicular a la superficie, sino pueden moverse en cualquier otra dirección también. Entonces ya escrito de esta manera vectorial, pues ya nos da esa potencialidad. Bien, entonces a este parámetro NQV, que se presenta muy a menudo en este tipo de problemas, se les da un nombre especial. Y eso lo introducimos con esta definición llamada el vector densidad de corriente. Entonces, el vector densidad de corriente se va a definir como una magnitud vectorial, J vector, que nos mide la corriente eléctrica por unidad de área, ¿no? ¿De dónde sale esto? A ver, fíjense, a esto lo voy a llamar, si quieren entender, NQV, este es el vector densidad de corriente J. Si este dA paso aquí a dividir, me dará dI sobre dA, que es como medir la densidad de la corriente eléctrica por unidad de área. Y eso, a esto lo voy a llamar J. Entonces, el vector densidad de corriente se define, se acuerda en llamar el vector densidad de corriente a esta magnitud. Densidad de portadores por carga por la velocidad de los portadores de carga. La unidad en el sistema internacional de J sería la unidad de I por unidad de área. Es decir, es el amperio, la unidad de I es el amperio y la unidad de área es el metro cuadrado. Entonces, la unidad de la densidad de portadores es área sobre metro cuadrado. Entonces, J es una magnitud del tipo densidad, ¿no? Que nos está midiendo la densidad de la cantidad de corriente eléctrica por unidad de área. Ahora, mire, ya ahí podemos ir generalizando. Si en este medio conductor tenemos diferentes tipos de portadores, portador 1, portador 2, etc., como un electrolito, los iones positivos, negativos, electrones. Entonces,
Ya para estos sistemas mucho más complejos, podemos definir el vector densidad de corriente como la suma vectorial de sus densidades de corriente. Es decir, de manera genérica, cuando ya el medio tiene diferentes portadores de carga, entonces que van a tener diferentes densidades de carga, diferente carga y diferentes velocidades, entonces la densidad de corriente genérica en ese medio se define como la sumatoria de n sub i, q sub i, b sub i. Esa sumatoria extendiendo desde el primer tipo de portador hasta el enésimo tipo del portador. Bien, entonces, el J que va a aparecer ya en nuestras fórmulas se va a referir al J total, a la sumatoria de todos los J que tiene este medio conductor. Por tanto, miren, acá, partiendo de esta ecuación, a esto lo llamamos J. Entonces vamos a obtener esta relación, que es el DI, que va a ser igual a J escalarmente por N por diferencial de área, donde N es el vector unitario perpendicular al diferencial de área, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular ahora la intensidad de corriente, lo único que tengo que hacer es integrar. Entonces, integro. De tal manera que acá voy a tener que la intensidad de corriente I va a ser igual a la integral del área del vector densidad de corriente J escalarmente por N por dA. Entonces, tenemos dos fórmulas para la intensidad de corriente. Una, digamos, genérica, global, que nos dice que la intensidad de corriente es la derivada de Q respecto de T, y eso nos está midiendo la cantidad de carga total que está pasando por una sección transversal en la unidad de tiempo. Y esta otra fórmula, que la intensidad de corriente es igual a la integral de J escalarmente por N por diferencial de A, donde J es la sumatoria de la densidad de portadores de carga, número de portadores por metro cúbico, por la carga del portador y la velocidad de ese portador. Entonces tenemos estas dos fórmulas para la intensidad de corriente. Ahora, también aquí es importante notar que esta intensidad de corriente es una magnitud del tipo flujo, porque esto es como si fuera un flujo de este vector densidad de corriente J. Es como pensar que en vez de J, aquí tuviéramos E, y eso es un flujo eléctrico, pero en vez de E ahora está apareciendo J, y a eso es, esta magnitud es el flujo del vector densidad de corriente. Y eso es lo que les había mencionado. Normalmente en física, los conceptos más importantes son de densidad y flujo. Y los teoremas de conservación. En realidad, toda la física casi está basada en estos teoremas, ¿no? De los conceptos de densidad, de flujo, conservación, ¿no? Eso es lo que nos enseña. Bien, entonces eso sería para este primer video donde hemos introducido el concepto de la intensidad de corriente y el vector densidad de corriente, ¿no? Que son los parámetros que nos están midiendo la cantidad de carga eléctrica que está pasando, miren, por una sección transversal. Eso es importante tomar en cuenta.